Gracias. Sí. No, y lástima que no está casado, se tiene que ir. Creo que un poquito menos. Sí. Ujú. Buenas noches, hermanos. Pues a mí me tocó la bendición de compartir en esta noche a los matrimonios. Ya empezamos mal. A los matrimonios. Amén, gloria a Dios. Miren, vamos a estar viendo algunas enseñanzas del libro de Nehemías. Así que vamos por favor ahí, al libro de Nehemías, en el capítulo 1. No recuerdo si yo ya di esta enseñanza en Getsemaní, pero si ya la di, les va a servir de repaso y para que ustedes mismos piensen qué tanto pusieron por obra. Y si no la di, bueno, entonces será nueva. Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos aquí, hermanos, una ciudad sin muros, una ciudad que antes tenía unos muros grandes y fuertes, pero ahora ya no tiene muros. Sus muros están derribados. El título de esta reflexión, hermanos, es Restaurando los muros en el hogar. Restaurando los muros en el hogar. Cuando uno habla de muros, todos inmediatamente pensamos en una pared de piedra, de ladrillo, que protege nuestra integridad física, protege nuestros bienes y también protege nuestras familias. Vemos que hoy todo aquel que tiene algo que proteger en lo natural, levanta muros. Todo aquel que tiene algo que proteger en lo natural, levanta muros para proteger su casa, su familia, su integridad. Pero así como hay muros físicos, también tenemos muros espirituales. Los muros físicos protegen las cosas físicas, las personas, los bienes. Pero también tenemos muros espirituales que protegen nuestra integridad espiritual y protegen la integridad espiritual de nuestras familias. La Biblia dice que Job fue cercado por Dios. Dice la Escritura que él tenía unos muros. Él, sus bienes, su familia, Dios lo tenía cercado. De manera que el enemigo quería entrar para hacer daño, pero no podía,
Entonces vemos ahí que el Señor extiende muros. Él pone muros alrededor de sus hijos. Él pone muros alrededor de las familias para protegerlas. Pero, hermanos, a pesar de que es Dios el que los pone, Él utiliza a los hombres como medio para levantarlos. O sea, no todo el trabajo es de Dios. Él pone los muros, vemos aquí claramente, Él puso los muros en los bienes, en la familia, en la vida de Job. ¿Sí? Él pone los muros, pero a pesar de que los pone, Él utiliza a los hombres como medio para levantarlos. Y este es el punto, hermanos, o el tema que nosotros queremos conocer para saber cómo protegernos y no caer en la ola de destrucción de matrimonios y familias que hay hoy. Hay una ola de destrucción tremenda de matrimonios, de familias, matrimonios desintegrados, familias desintegradas, y es bien sabido por muchos lados, la policía lo sabe bien, que donde hay una familia desintegrada, ahí hay delincuentes. O el porcentaje es mucho mayor de que en esa familia haya delincuentes, haya quien infrinja las leyes. Ahora, a todos nos gustan los muros que nos protegen. ¿A quién no? ¿A quién no le van a gustar? Le va a gustar tener unos muros en su casa, fuertes, altos, grandes, que proteja su vida, sus bienes, su familia. Nos gustan esos muros que nos protegen, pero el problema, hermanos, es que esos muros que nos protegen también nos limitan. ¿Sí? Y eso ya no nos gusta. Sí nos gusta que nos protejan, pero ya no nos gusta que nos limiten. O sea, nos protegen de los ataques de afuera, pero a su vez nos limitan. No podemos pasar más allá de esos muros. Entonces sí queremos muros que nos protejan, pero que no queremos muros que nos limiten. Por eso es que muchas veces decidimos simplemente no poner muros a pesar del riesgo. Aparte, poner muros es difícil. Poner muros es difícil, es penoso, es cansado, es pesado. Me evito problemas si no pongo muros. Yo quiero poner los muros y los hijos se los quieren brincar. Qué problema. Mejor no pongo muros. Ya que cada quien haga lo que le dé la gana. Mejor no pongo nada. Poner muros es pesado, es cansado. Hay un trabajo por hacer. Hay un esfuerzo por hacer. Y muchas cosas involucradas que vamos a ver. Ahora, hay muros que nos protegen, pero también hay muros que dividen, como en una casa, ¿no? En una casa hay muros afuera que nos protegen, pero también hay muros adentro que nos dividen. La naturaleza nos enseña que debe haber muros para proteger nuestra intimidad como matrimonios. ¿Sí? Los muros internos dividen nuestra habitación de la habitación de los hijos. Esos muros dividen nuestra habitación de las demás áreas de la casa. Y está bien, obviamente. Pero esos muros de separación no pueden y no deben existir en la pareja matrimonial. Deben existir para guardar nuestra intimidad, como en una casa física. Nuestra habitación divide, esas paredes dividen de otras áreas para guardar nuestra intimidad, pero no deben existir en la pareja matrimonial, porque esos muros, en lugar de ser muros de salvación, muros de protección, se convertirán en muros de destrucción. Y es lo que el enemigo quiere. Él quiere
inmiscuirse en nuestras vidas y levantar, ¿cómo dijiste hace rato? ¿Bajo el agua? No, bajo el agua. ¿Cómo dirían ustedes? ¿A escondidillas? Quiere meterse entre nuestra familia, entre nuestras vidas, entre nuestros matrimonios y edificar esos muros de destrucción, esos muros de división, esos muros de destrucción. También son muros espirituales, los muros de protección, los muros de salvación, bueno, hay físicos y espirituales, los muros de división, los muros de destrucción, también hay físicos y espirituales. De los que estamos hablando, estos muros no son físicos, son muros espirituales. Es aquella clase de muros en la cual el esposo y la esposa viven en una misma casa, pero han levantado una pared en medio de ellos. Ya no hay comunicación. Ellos viven juntos, tienen su habitación, pero no hay unidad. No hay armonía. ¿Y cuál fue el primer versículo que leímos esta tarde noche con el hermano Hugo? Donde hay unidad y armonía, ¿qué hay? Bendición y vida eterna. Entonces, donde no hay armonía y unidad, ¿qué hay? Destrucción, muerte. Amén. Entonces no queremos esos muros de destrucción, hermanos. Pero se han levantado en algunos hogares, en algunos matrimonios. No hay unidad. Han llegado a tal punto y deterioro en su relación por la forma en que se tratan, que hay una pared entre ellos. Se ha levantado una pared de división entre ellos, de manera que están destruyendo su matrimonio, sus vidas, sus familias, su hogar. Y el hogar donde ellos viven es un hogar donde no quieren estar. No quieren estar. Por eso podemos escuchar que hay esposos que dicen que no les gusta estar en su casa, ellos prefieren estar en cualquier otro lugar. No aguantan estar en la casa. ¿Por qué? Porque tienen muros, porque no tienen muros de salvación. Han levantado muros que los separan, muros de división, en lugar de acercarlos. Yo tenía un empleado que era así, y él me lo dijo así abiertamente. Así me lo decía él: patrón, deme horas extras. Yo no quiero llegar a mi casa, no quiero llegar. Cuando llego a mi casa son puros problemas con mi mujer y con mis hijos también. Yo prefiero estar aquí trabajando hasta largas horas de la noche. Qué triste, ¿no? Pero eso sucede, tanto en matrimonios cristianos como en matrimonios no cristianos. Sucede tanto como entre las parejas, como entre padres e hijos, y los hogares se están destruyendo. De manera, hermanos, que nosotros necesitamos saber qué hacer con la ayuda del Señor para que Dios nos ayude a tener muros de salvación y no muros de división, no muros de destrucción. Y por eso estamos tomando como base este libro de Nehemías como patrón bíblico acerca de la importancia de restaurar los muros. Fíjense, dice la Escritura que cuando Nehemías preguntó acerca de cómo estaba Jerusalén en los tiempos de la restauración, resultó que la ciudad estaba mal, las puertas quemadas, los muros derribados. Así estaba la casa. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Bueno, hermanos, si yo fuera a levantar una pared en mi casa, yo hablaría con un albañil. Pero si yo fuera a levantar una casa entera, creo que hablaría con un ingeniero. Tal vez
un arquitecto o un buen maestro de obra, dependiendo del tamaño de la estructura que yo quiera construir. Llamaría a un ingeniero o a alguien experto en el tema. Nosotros buscamos a la persona indicada que nos ayude a levantar ese muro o esa casa, esa estructura, lo que sea. Entonces, si nosotros vamos a pensar en levantar muros de salvación, muros de protección para el matrimonio y para la familia, ¿con quién vamos a acudir? ¿Con el psicólogo? ¿O con el vecino que veo que le ha ido más o menos bien en su matrimonio? Tenemos que pensar en acudir en aquel que inventó el matrimonio, en aquel que hizo el matrimonio, en aquel que inventó la familia, en aquel que hizo la familia, en aquel que sabe y conoce cómo es el corazón humano. Amén. Entonces, en este relato bíblico acerca de los muros en Jerusalén hay varias lecciones que podemos utilizar en nuestro hogar. Primero, entonces, ¿cómo podemos nosotros edificar esos muros espirituales de salvación, de protección en nuestra casa? ¿Cómo podemos nosotros edificar esos muros? En primer lugar, lo primero que pasó con Nehemías es que al recibir la noticia de que la ciudad en Jerusalén estaba muy mal, en gran oprobio, las puertas quemadas, los muros caídos, dice que cuando Nehemías oyó esto, lloró. Lloró. Dice que ayunó. Dice que hizo duelo. Dice que oró delante del Dios de los cielos. Lloró, ayunó, hizo duelo y oró delante del Dios de los cielos. ¿Qué fue lo que Nehemías vio? O sea, ¿cómo está mi pueblo? En mal, muy mal, en gran afrenta y necesidad, sin muros, sin puertas. ¿Qué vio Nehemías para que él tomara esa actitud? Llorar, ayunar, hacer duelo, orar. Nehemías vio algo que muchos hoy no ven, y a veces ni cristianos lo ven. Una familia sin muros que los proteja es una familia que va al abismo. Él pudo ver eso en su pueblo, en Israel, en Jerusalén. No tenían muros que los protegieran. Nehemías pudo ver que había una grande necesidad de restaurar los muros. Él pudo ver que había una gran necesidad. La primera cosa, hermanos, que nosotros necesitamos para que haya protección en nuestra casa y para que podamos pensar en muros de protección es ver la necesidad de tener muros. Señor, abre nuestros ojos para que yo pueda ver la necesidad de salvación de esos muros en mis hijos, en mi esposa, en mi matrimonio, en mi vida. Déjame ver esa necesidad, Señor. Si no vemos esa necesidad, no vamos a levantar un muro. No vamos a levantar los muros porque nadie va a pensar en levantar un muro si piensa que no lo necesita. ¿Para qué? ¿Para qué gastar en un muro si yo veo que no lo necesito? Entonces nosotros necesitamos ver que es urgente que nuestras familias estén protegidas.
empezando por nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ver esa necesidad. Ahora, para que tú veas la necesidad de levantar muros fuertes y grandes, se necesita que tengas algo de valor que no quieres que te roben. Nadie va a pensar en bardear un terreno pensando, lo voy a bardear para que no me roben la tierra, o las hierbas que están ahí por ahí, o las piedritas. Sí, lo voy a bardear, no vaya a ser que me roben mi tierra. Nadie bardea un muro pensando en eso. Tierra es lo que abunda y es gratis. Bueno, hasta ahorita. Yo creo que dentro de poco nos van a cobrar hasta por respirar. Pero cuando tenemos algo de valor, queremos levantar muros para protegerlo. Aquí en el caso de Nehemías, ellos tenían algo de valor que querían proteger. Sí, ellos querían proteger la ciudad, sí, la población, pero había otra cosa que ellos querían proteger. Ellos ya habían restaurado el templo adentro de la ciudad. Ya lo habían restaurado. Entonces Nehemías sabía muy bien lo que estaba en juego. Él no quería que perdieran otra vez la presencia de Dios. Sí, eso es lo que está en juego cuando no has levantado muros. Cuando no has levantado muros en tu casa, en tu matrimonio, es lo que está en juego, perder la presencia de Dios, perder el favor de Dios, perder la bendición de Dios. Porque el enemigo puede entrar y puede robar lo que sea. Puede robar la vida de Dios que tenemos. Entonces ellos tenían algo de gran valor, hermanos, por qué luchar y por qué levantar muros de protección. Nosotros tenemos algo de valor en nuestros hogares, en nuestras casas. Otra pregunta, ¿está la presencia de Dios en tu hogar? ¿O hay tantos anatemas allí que Dios no puede morar ahí? Uno puede estar ahí haciendo el holocausto fielmente cada mañana y cada tarde, pero si la casa está llena de anatemas, el Señor no puede morar allí. Entonces hay que levantar muros para que nada inmundo, nada indebido, nada sucio entre en tu casa. Cuida lo que metes a tu casa. Revistas. Hay revistas que en apariencia no son tan malas. Perdón, pero que lo diga, pero no estoy hablando de una revista de Playboy. Ah, no, cualquiera es inmundicia, pura inmundicia, sí. Pero hay otras revistas que no son tan malas. Dan consejos para mujeres. Muchos consejos. ¿Cómo hacerle atractivo a tu marido? Y consejos de modas. ¿Y cómo vestirte? Y de repente sale una mona en bikini. ¿Y qué dice la esposa? Bueno, yo voy a meter esta revista, pero no voy a permitir que mi esposa la vea, que mi esposo lo vea porque pues tiene monas. O sea que, entonces, hermana, ¿tú sí puedes ver esa inmundicia? Ah, sí, pero es que es mujer. Pero a fin de cuentas es inmundicia. Es desnudez. Sí, pero a mí no me causa problema, pero es inmundicia. Es desnudez, no hay que meter ese tipo de revistas.
Y si de repente la encuentra el esposo o los hijos. Libros, revistas, películas, objetos también, objetos que atraen la presencia satánica. Bueno, yo no sé ustedes qué tanto crean de Disney o no, la inmundicia y la presencia satánica de Disney. Pero nosotros tuvimos una experiencia y desde ahí, ya sabíamos desde antes de Disney, pero mi esposa y yo fuimos a los Estados Unidos hace como 16 años, 17 años, me refiero en esa ocasión. Y fuimos a un lugar donde las niñas se podían mojar. Y la pequeña era muy pequeña, así que ella necesitaba un pañal de esos especiales que se pueden mojar. Entonces fuimos mi esposa y yo a buscarlos y no había pañales más que con dibujos de Disney en toda la orilla del pañal. No, solo había de esos, no había pañales limpios, no había. Solo había de esos. Bueno, está bien, los compramos. Se los pusimos a la niña, fuimos ahí a ese lugar y ella muy contenta bañándose. O sea, había unas fuentecitas y mojándose y muy contenta. Al regresar a San Luis, al regresar a casa, trajimos los pañales por error. Trajimos los pañales, desempacamos y mi esposa los guardó en la cómoda de la niña, en el cuarto de la niña. Al regresar, la niña todas las noches, a eso de las 2, 3 de la mañana, se despertaba con un alarido. No así de que un lloriqueo, como los niños se despiertan por algo y un lloriqueo. No, era un alarido, un grito, llorando. Mi esposa iba. ¿Qué pasa aquí? A veces yo iba también porque fueron varias veces. Íbamos, ¿qué pasa aquí? O la niña llorando y en una de esas, fueron varios días, la niña despierta a las 2, 3 de la mañana con ese alarido, ese grito. Mi esposa se levanta, va con ella, la carga, se sienta en la cama de la niña y empieza a orar. Señor, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, Señor? ¿Qué metimos? ¿Qué está pasando aquí con mi niña? Esto no es normal. Y ahí en la oscuridad de la noche, el Señor le abrió los ojos espirituales. Y frente a la cama estaba la cómoda donde mi esposa había metido los pañales. Y sus ojos espirituales fueron abiertos y un brujo con un gorro así, estaba imponiendo manos sobre ese mueble. Mi esposa lo ve. ¿Qué hay en ese mueble? ¿Va? Los pañales de Disney. Los pañales de Disney. Lo saca inmediatamente, lo saca a la calle, a la basura, y una liberación y un gozo viene a la vida de mi esposa. Y una liberación para nuestra pequeña. Es nuestra experiencia. Muchos no quieren creer de Disney, pero esa es nuestra experiencia. Entonces, ¿qué metes? Objetos que atraen la presencia satánica, música indebida. ¿Tienes filtros en tu celular? ¿Tus celulares tienen filtros? ¿Tus computadoras tienen filtros? Para que nadie pueda ver cosas inmundas a un clic, solo a un clic. Yo sí he recibido noticias de hermanos llorando, llamadas, hermano, mi niño de 6 años estuvo viendo pornografía en la computadora. Es pequeño, ¿qué vas a ver? Dicen que ellos nacen con el chip, ¿no? Entonces, si Satanás logra robar la presencia de Dios de tu casa y de tu familia,
es una familia, son unas vidas que van dirigidas al infierno, a la perdición, al abismo. Entonces, por supuesto que ellos querían cuidar el templo de Dios. Nehemías quería cuidar el templo de Dios que estaba en medio de la ciudad. Nehemías quería cuidar al pueblo, obviamente. Cualquier padre, madre de familia quiere cuidar a su familia de la violencia natural, de los ladrones, de los asaltantes. ¿Cuánto más cuidarla de los ataques de Satanás? Satanás está trabajando duramente para que la humanidad desvalorice a la familia. Está trabajando fuertemente. La familia está siendo atacada. Tu hermano está siendo atacado. Tu hermana está siendo atacada. Tus hijos están siendo atacados. ¿Y no vas a levantar muros de protección? ¿Hasta cuándo vamos a ver la necesidad de levantar esos muros? ¿Cuando sea demasiado tarde? Nosotros podemos estar aquí muy sonrientes, contentos, y qué bueno, pero ¿qué hay adentro de nuestro corazón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro matrimonio? Hermano, tú no puedes pararte aquí delante del Señor como si nada pasase si no estás amando a tu esposa. Hermana, tú no puedes estar aquí parada presentándote delante del Señor si tú no estás respetando a tu marido. No son cosas ligeras. Dios quiere restaurar los matrimonios. Dios quiere que tú revalorices a tu cónyuge y todas las bendiciones que Dios te ha dado a través de tu esposa, a través de tu esposo. Ay, hermano, es que usted no sabe cómo es ella. Ay, hermano, usted, si la conociera, hermano, o viceversa, ¿no? Usted no sabe cómo es mi marido. Miren, hermanos, una cosa sé, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Piensa por un momento en todo lo que perderías si pierdes a tu esposa o pierdes a tu esposo. Tú tienes a alguien de gran valor que necesitas proteger. Tienes una esposa que te sirve, una esposa que es madre de tus hijos, que se preocupa por ellos, por la casa. Tienes un esposo que suple en casa y que cuida de tus necesidades. Creo que todos aquí tenemos una familia que necesitamos proteger y somos responsables de protegerla. Hermanos, algún día daremos cuenta. Algún día daremos cuenta. Otra cosa que podemos observar en el libro de Nehemías, lo vemos en el capítulo 2. Capítulo 2 dice el versículo 1: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Bueno, este es otro tema, hermanos, pero en la antigüedad nadie podía presentarse con una cara triste delante del rey, porque le estaba dando un mal mensaje al rey, como diciéndole: es que no me gusta cómo gobiernas, cómo reinas este reino, y por eso estoy triste. Era el mensaje que el rey podía percibir y lo mandaba a matar. Nosotros no podemos presentarnos delante de nuestro rey diciendo: ay, Señor, es que qué difícil es servirte. Qué duro eres, Señor. Pero bueno, venme aquí, Señor, yéndome holocausto. En el Señor me gloriaré. No podemos hacer eso, hermano.
Debemos gozarnos delante de nuestro Rey. Ha sido bueno y misericordioso, y hermanos, ¿qué podemos decir de nuestro Dios? Pero es otro tema. Versículo 3: y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Esta parte me gusta, porque hay veces que cuando tenemos alguna situación, si viene alguien o alguna situación a nuestra vida, permíteme, ¿me das 20 minutos? Voy a ir a orar. Y ahorita te respondo. Hermanos, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. O sea, no seamos tan religiosos. Podemos orar a Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. En el momento del apuro, podemos orar a Dios. Yo creo que lo has hecho. Yo lo he hecho. Y el Señor ha respondido muchas veces. Así en el momento del apuro, Señor, ¿qué hago? Podemos hacer oraciones rápidas. Señor, ¿qué digo, Señor? ¿Qué le digo al rey, Señor? Pon tu palabra en mis labios, por favor. Dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Bueno, dicho sea de paso, toda la escritura tiene un motivo de estar ahí. Y la reina estaba sentada junto a él. Si hubiera sido una reina empoderada, no, rey, ¿cómo le vas a permitir irse? ¿Y quién nos va a servir la copa? Es un abuso. Sí, mujer, sí. La reina, ni pío. La reina estaba ahí. Y el rey prosiguió hablando con Nehemías. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. ¿Cómo ves, reina? ¿Cómo ves, mi reina? ¿Le ayudo? ¿Lo mando o no? Bueno, yo fui una vez a una junta ejidal, no sé si alguien ha ido. Ay, Dios mío. Me tocó, a mí me fue bien en la junta. Yo fui a pedir agua al ejido. Pero antes de mí estuvo otra persona que era de aquí de San Luis y fue elegido también a solicitar otras cosas. Y estaba el sheriff ahí, enfrente, y ahí hizo su solicitud. Y todas las mujeres estuvieron en contra. Todas. Las mujeres, los hombres, miren, los hombres nomás las veían. Y las mujeres, no, pero ¿por qué le vamos a hacer esto? Luego vienen y prometen y no dan nada, nomás quieren puros beneficios y no nos dan nada aquí. Y otras, sí, amén, amén. Tremendo. Ay, no. Bueno, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del rey, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué vemos aquí? Bueno, y ya hicimos algunos comentarios, pero ¿qué vemos aquí? Vemos que Nehemías necesitaba algunos materiales para levantar el muro. No podemos levantar el muro sin materiales. Entonces yo quiero mencionarles unos cuantos materiales que nosotros necesitamos y que son indispensables para que haya protección en nuestra casa y no división, no destrucción. Nosotros necesitamos herramientas, pala, pico, martillo,
Necesitamos materiales, piedra, cemento. ¿Qué más? Arena, varilla corrugada para las columnas, para... ¿Qué más? Clavos, madera para la cimbra, montón de cosas. Y queremos levantar el muro espiritual. Así nomás, ¿verdad? Que sea fácil. Señor, yo quiero levantar muros en mi casa, pero que sea fácil. Si no, no. No, hermanos. Como en lo natural lleva mucho trabajo, también en lo espiritual lleva mucho trabajo. Una vez vino un albañil aquí que me levantó una barda. Cuando yo vi la barda, todavía no estaba terminada, pero cuando yo la vi la barda, digo, oye, y es en serio, ¿a ti quién te dijo que eres albañil? ¿Tu mamá? Pues de plano que sí. ¿Por qué? De plano, hermanos. Se requiere esfuerzo, trabajo, sabiduría. No podemos hacer un muro sin materiales, hermanos. Necesitamos materiales para levantar los muros. En primer lugar, uno de los materiales indispensables es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer a aquel que nos ha unido como matrimonios, como familia. Obedecer lo que Dios nos ha dicho. No podemos pasar por alto sus preceptos y pensar que vamos a tener la protección, la salvación, la bendición de Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual los muros de Jerusalén cayeron? Por la cual los muros de Jerusalén fueron destruidos y pudieron entrar los enemigos y saquear el templo y destrozar la ciudad. Porque el pueblo de Israel había sido rebelde a las ordenanzas que Dios les había dado. Entonces nosotros, para levantar los muros, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos obedecer lo que Dios nos dice. Lastimosamente hay muchos cristianos que piensan que la palabra de Dios ya ha pasado de moda. O bien simplemente no creen en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice que los padres deben disciplinar a sus hijos con vara. Ah, no, hermano, eso ya pasó. Ya estamos en otro tiempo. La psicología nos dice que si nosotros le hablamos a ese pequeño bandido de 3, 4, 5 años, con eso tiene. La palabra de Dios ya no. ¿Con vara? Eso es, ¿cómo se dice? Eso. Un abuso. Y ¿en qué época vives, verdad? ¿Los cavernícolas? No, los cavernícolas eran varas con clavos. La Biblia dice que la mujer debe someterse a su marido y obedecerlo y honrarlo. Pero ya no estamos en ese tiempo, hermanas, ¿verdad? Ya no es necesario. Hoy es un tiempo moderno, contemporáneo, en el cual la mujer tiene igualdad con el hombre y ahora así funcionamos bien. Somos iguales. La Biblia dice que el hombre tiene que amar a su mujer y la trate como vaso más frágil. Pero ya no es necesario, ¿verdad, hermanos? La ciencia ha demostrado que ellas no son el sexo débil. Y yo me lo creo porque así me conviene. Miren, hermanos, el apóstol Pablo dice que el matrimonio es un misterio. ¿Por qué? ¿Dónde está el misterio? El misterio está en que de alguna manera
El matrimonio es un retrato, un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Ese es el misterio. Es un misterio. Como quieras que Cristo te trate, así trata a tu cónyuge. Esto no solo es para los esposos, hermanas. Tal vez haya alguna hermana por aquí que diga: ¿estás oyendo? Pastor, repítalo. Repítalo, como quieras que Cristo te trate, así trata a tu esposa. También es para las esposas. Como quieras que Cristo te trate, así trata a tu esposo. Así trata a tu esposo. No podemos hacer a un lado a la palabra de Dios. Otro material que necesitamos para levantar los muros es caminar con un corazón humilde donde trabaje un espíritu de arrepentimiento. Un corazón humilde. O sea que, hermanos, hay veces que nosotros estemos tratando de obedecer la palabra de Dios. El esposo está tratando de amar a su esposa, está tratando de honrarla, aunque la esposa esté tratando también de someterse al marido. ¿Qué pasa? Somos personas imperfectas, somos personas que cometemos errores, somos personas que vamos a fallar. Y si no tenemos un espíritu humilde, inmediatamente se va a levantar una pared de división, una ofensa. Nos sentimos ofendidos y nos sentimos con el derecho de reclamarle a la otra persona porque nos hizo algo malo. Tú me hiciste eso y no lo olvidaré jamás. Siempre haces lo mismo. Y él le dice: y tú nunca me... ¿Saben que debemos sacar de nuestro vocabulario la palabra siempre y nunca? Es una mentira. Tú nunca me atiendes, nunca haces la sopa como a mí me gusta. No, es una mentira. Decir siempre o nunca es una mentira. Pero el espíritu y corazón humilde, con un espíritu de arrepentimiento, nos da la capacidad para poder pedir perdón y para poder perdonar. Nos da la capacidad de pedir perdón a los que nos ofenden. Perdonar a los que nos ofenden y pedir perdón a los que ofendí. El camino de Dios es que nosotros nos humillemos y estemos dispuestos a pedir perdón y a perdonar. Un espíritu humilde, otro material que necesitamos es renovar la confianza. Necesita haber confianza entre la pareja. Hoy, hermanos, estamos en un tiempo en el cual las personas solemos ser muy desconfiadas. Tristemente, tenemos que ser muy desconfiadas. En cualquier lugar, en cualquier empresa, en cualquier asociación, tiene que haber confianza para que eso funcione, hermanos. ¿Se imaginan ustedes cómo funcionaría una empresa si el gerente piensa que el tesorero es un ladrón? Y pensar que el contador está haciendo sus movidas. ¿Cómo funcionaría un equipo de fútbol donde el delantero lleva la pelota y ve a un compañero solo y dice: no, a lo mejor se vendió al equipo contrario, mejor no se la paso, mejor yo sigo solo? No puede funcionar así. No es posible. ¿Cómo funcionarían las cosas así, hermanos? Desconfianza por todos lados. Ahora, a veces hay razones por las que sí hay desconfianza, hermanos, en el corazón. A veces ha habido mentiras entre la pareja. ¿Cuánto daño puede hacer una mentira?
Ha habido engaños. Alguien ha dicho una cosa y sucede que no es así. Un viejo amigo que murió ahora en la pandemia, no era cristiano, un conocido de negocios, me decía muy seguido: cuando se pierde la confianza, se pierde todo. Era un hombre, no era cristiano, tristemente, pero era un hombre leal, honesto. Y él me decía: cuando se pierde la confianza, se pierde todo. Piénsenlo, hermanos. Piénsenlo. Si se pierde, si tu esposa te pierde la confianza, piénsalo, se pierde todo. Si tu esposo te pierde la confianza, se pierde todo. Otras veces hay desconfianza cuando alguno de los cónyuges se burla del otro. Mi amor, fíjate que quisiera contarte esto que me está pasando, esto y esto. ¿Qué? No seas tonta. ¿Cómo te pones a pensar eso? Nadie en el mundo pensaría eso jamás. ¡Ah! Y la persona se aleja, ¿no? Esa persona se va a alejar, ya no quiere volver a acercarse a su pareja porque siente que lo menospreció, que la menospreció, que se burló de sus sentimientos. El cuarto material que necesitamos es algo que vemos en el libro de Nehemías constantemente. Es la oración. El libro de Nehemías empieza en el capítulo 1 con una oración al Señor y termina en el capítulo 13 con una oración a Dios en el contexto de edificar muros para proteger la ciudad. Estamos en medio, yo espero que ya te hayas dado cuenta, de una gran batalla. Estamos luchando una gran batalla espiritual en este mundo. Y hay un enemigo espiritual que quiere destruirnos. Y la única forma en la cual nosotros podemos pelear, la única forma en la cual nosotros podemos pelear contra ese enemigo es de una forma espiritual, y el único que puede ayudarnos, defendernos y darnos la fuerza para pelear la batalla es el Señor Jesucristo. Solo Él. Entonces, la oración es importante para tener los muros, porque como ya vimos, Nehemías se acercó al rey. Rey, necesitamos algunos materiales para edificar el muro. En este libro de Nehemías, hermanos, el rey es una figura de nuestro Dios. De manera que él, para obtener los materiales que necesitaban para el muro, se acercó al rey. Nosotros debemos acercarnos a Dios. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para obtener los materiales que acabo de mencionarles? ¿Cómo vamos a hacerle para tener un corazón humilde en nuestras vidas cuando somos orgullosos por naturaleza? La única manera es acercarnos a Él y estar en comunión con Él y ver cómo es Él, que Él es un cordero manso y humilde. Eso debe quebrantar, si lo vemos como es Él realmente, hermanos, eso va a quebrantar nuestros corazones y va a ser una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y vamos a ya no querer seguir igual. Vamos a estar incómodos viendo cómo es Él, el Rey del universo, manso y humilde, y cómo soy yo. Y vamos a querer cambiar. Pero hermanos, ese anhelo, ese deseo de querer cambiar no viene por sí solo, viene cuando nos acercamos al Señor Jesucristo.
¿Y si nos ha fallado nuestra esposa? ¿Si nos ha fallado nuestro esposo? ¿O si nos ha mentido en alguna situación más seria? El único que puede traer sanidad a nuestros corazones es el Señor Jesucristo. Solo Él puede darnos la gracia, la victoria y ayudarnos a obedecer los mandamientos que Él nos ha dado. Pero, hermanos, la pregunta del millón es, y tal vez esto sea lo más importante del mensaje: ¿cuánto tiempo pasas buscando el rostro del Señor? Recibiendo de Él su vida, su carácter, su naturaleza, su gracia. Nadie puede darse el lujo de no pasar tiempo con el Señor sin recibir la vida de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza. En Getsemaní yo les he insistido. Creo yo que la Escritura no dice, hermanos, Pablo dando un consejo, ¿no? O Pedro, hermanos, debemos buscar al Señor 4 horas al día mínimo. Pues no, creo que no. Pero sí, el Señor Jesús sí nos enseña algo. Y le dijo, Pedro, ¿ni una hora? Pedro, ¿cómo es eso? ¿Ni una hora? Y el Señor nos hace la misma pregunta a nosotros. Hijo, hija, ¿ni una hora? ¿No puedes estar conmigo ni una hora? ¿Y quieres estar conmigo por la eternidad? No estoy viendo que sea algo. ¿Ni una hora? Esta es la parte más importante para mí del mensaje, hermanos. ¿Cómo vamos a recibir estos materiales? Esta gracia para perdonar, la fortaleza, la naturaleza de Él, la vida de Él, para parecernos a Él, si no pasamos ni una hora en su presencia. Creo yo, y eso lo digo así, creo yo que a mí el Señor me habló una vez. 1 hora es lo mínimo por día, pero 2 horas es si quieres recibir la doble porción. Mínimo 2 horas. Si tú quieres recibir la doble porción, como Eliseo, mínimo 2 horas. No es así como ese albañil que levantó esa barda. No es así nomás, hermanos. Se requieren herramientas, materiales, tiempo, esfuerzo. ¿Ni una hora? No es posible. Como hijos de Dios no es posible. Lo siguiente que vemos, y ya con esto vamos a terminar, en el libro de Nehemías, es que él consiguió personas que lo ayudaran a levantar el muro. Por supuesto, él no lo hizo solo. Para nosotros poder tener muros fuertes, muros de salvación, muros de protección en nuestro matrimonio, en nuestra familia, tenemos que trabajar juntos. Otra vez, ¿qué es lo que da el Señor donde hay unidad y armonía? Bendición y vida eterna, hermanos. Unidad y armonía matrimonial. Bendición y vida eterna. Necesitamos la ayuda. Yo necesito la ayuda de mi esposa. Ella necesita mi ayuda y mi colaboración.
Pero, sabiendo esto, ¿quién debe actuar primero? ¿Quién debe cumplir primero su papel? ¿Se somete primero la esposa o primero el esposo la ama? ¿Qué dicen? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Gracias por su colaboración. No, en serio, pero miren, tenemos que empezar indistintamente si lo haga la otra persona o no. Yo voy a empezar indistintamente si mi esposa lo hace o no. Yo voy a empezar indistintamente si mi esposo lo hace o no. El primer paso te toca a ti. Véanme, a ti y a ti también, y a ti y a ti. O sea, el primer paso te toca a ti, y si la pareja no responde, Dios va a encargarse de eso. Necesitamos la ayuda de un Dios todopoderoso para que cambie nuestros corazones, y cuando nosotros vayamos sintiendo el gozo de la vida familiar, de la vida matrimonial que Él quiere, vamos a decirle a las parejas que están en problemas: yo estaba como tú. Nosotros vivíamos igual que ustedes. Teníamos problemas serios, pero nuestro Dios misericordioso, un Dios poderoso, que es capaz de levantarlos del polvo de la tierra, Él nos ayudó y Él nos ha rescatado, y lo mismo puede hacer con ustedes. Este va a ser el testimonio de los que levanten los muros de salvación, los muros de protección. Entonces, ¿qué necesitas? Gracia para obedecer, un corazón humilde, todas las cosas que necesitamos. Él es capaz de darnos lo que necesitamos. Y Él es el único que puede darnos lo que necesitamos. No hay otra fuente, hermanos. No es por mis propias fuerzas. Él es el único que puede ayudarnos. Yo creo que en este lugar hay personas que tienen necesidad en su familia, en su matrimonio, en su hogar. Solo ustedes, solo cada uno sabe la condición que está viviendo en su matrimonio. Solo uno mismo conoce realmente cómo vivimos. Ante los demás podemos estar contentos, sonrientes, pero solo tú sabes, Dios, cómo vives. Solo Él sabe lo que estás sufriendo en tu matrimonio. Pero yo creo que el Señor quiere darnos la gracia, una gracia nueva para empezar, para restaurar el matrimonio, para restaurar los muros y derribar los muros de división, los muros de destrucción que hay en nuestras familias, en muchos matrimonios. Así como Él derribó, dice la Escritura, el muro que nos separaba de Él. ¿Se acuerdan? La Escritura dice que Jesús derribó el muro que nos separaba. Muro de división. El Señor quiere derribar el muro de división aquí de cualquier pareja, de cualquier matrimonio. Recuerden, hermanos, unidad, armonía. Allí hay bendición y vida eterna. Amén. Hermano. Gloria a Dios. Saben que si solo este retiro fuera para esta noche,
y aquí tenemos oídos para oír, sería suficiente para traer una gran bendición a nuestra iglesia. Saben que todas las hermanas o hermanos o jóvenes o niños que están allá afuera esperándonos dependen de nosotros, de los matrimonios. En los matrimonios está la fortaleza, la fuerza de una iglesia. Y por eso el demonio, el diablo lo sabe y quiere arruinar a los matrimonios. Porque de los matrimonios depende la fortaleza, la salvación de los hijos y de una iglesia fuerte. Gracias, hermano Jorge, por dejarte usar. Qué mensaje. Qué precioso. La oración es que todos aquí atesoremos este mensaje.